Y cuando alejas mucho los centros de decisión política de los ciudadanos, lo que resulta difícil es fiscalizar lo que están haciendo los políticos. Yo creo que el ciudadano medio español no conoce el nombre de ningún comisario de la Unión Europea. Y esta gente está legislando para ellos. Algunos de los problemas o de las soluciones que tienen en su vida diaria vienen directamente de aquí y no son capaces de poner a un responsable, de, digamos, identificar cuál es el responsable de que una cosa sea de una determinada forma. La Unión Europea no es un Estado, es una organización internacional, pero sí que tiene vocación, o hay una parte importante de los políticos de la Unión Europea que creen que debería ser una federación, ¿no? No se puede ningunear a la gente tanto tiempo y al final, si se convierte en una opción mayoritaria, pues Claro, lo que dar tanto poder a una organización internacional lo que hace es alejar el poder del ciudadano medio y esto lo que permite es que los políticos en la Unión Europea tengan mayor margen de maniobra. Bueno, ahorita estamos otro día, otra conversación con Carlos Castillo, un APA, un asistente parlamentario del Parlamento Europeo. Estamos aquí desde Bruselas y bueno, básicamente vamos a conocerte un poco más, vamos a ver un poco más de qué se trata el Parlamento Europeo. Estamos un poco, considero yo, alejados de todo este ambiente y bueno, qué mejor que tú para que nos lo expliques. Si quieres empezar tú, pues presentándote un poco y... Vale, perfecto. Pues muchas gracias, lo primero, por invitarme al podcast. Y bueno, pues yo llevo aquí en Bruselas 3 años. Como has dicho, estoy trabajando de asistente parlamentario para Vox en el Parlamento Europeo. Y vine aquí a Bruselas porque hice el máster del ICER, que es un máster bastante conocido en España, sobre comercio internacional. Y bueno, pues a través de este máster puedes trabajar durante un año en una oficina económica y comercial que forma parte de una embajada en un país extranjero. Yo elegí Bruselas precisamente para estar un poco cerca de las instituciones europeas y todo esto porque siempre me ha interesado la política y bueno, lo veía como una posible salida profesional. Y estuve 6 meses trabajando en la oficina económica y comercial y empecé a trabajar en lobby, que probablemente la gente no esté tan familiarizada con el término, pero lobby es el trabajo que hacen las empresas para representar sus intereses frente a las instituciones políticas, de tal manera que si sale cualquier legislación, cualquier propuesta que afecta a los intereses, ellos quieren ver representados, pues, o hacer entender a los políticos cuáles son las cuestiones de esa ley, de esa propuesta, que les afectan, y tratar de que la propuesta sea lo más favorable para sus intereses posible. Y después de esto, pues... Pero esta conversación entre empresa y política se hace antes de que la ley salga, en el estudio de la ley, o ya una vez la ley está en la calle. No, esto se hace mientras se está tramitando la propuesta. El objetivo precisamente es que una vez aprobada la ley se parezca lo más posible a lo que la empresa entiende que es. Claro, tiene sentido. Y bueno, pues estuve trabajando en eso durante 2 años y medio y con la nueva legislatura, bueno, para los que no lo sepan, hubo elecciones este año pasado, en 2024, en la Unión Europea. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de unirme a Vox en el Parlamento y es lo que estoy haciendo ahora. De lujo. Y como por ejemplo, una vez tú entras en esta fase de lobby, ¿con qué tipo de empresas trabajaste? Pues yo trabajé para una consultora, por lo tanto trabajábamos con cualquier empresa que nos contratase. Yo estaba trabajando en el sector del comercio internacional y del agroalimentario. Entonces, bueno, pues tuve distintos tipos de clientes. Por ejemplo, representábamos al sector cárnico australiano. Bueno, para los que no lo sepan, la Unión Europea está negociando un tratado de libre comercio con Australia. Entonces, ellos estaban muy interesados en que a través de ese tratado de libre comercio se permitiese que los productos cárnicos australianos entrasen en la Unión Europea en grandes cantidades y con una red reducida. Claro. Como facilitar el libre comercio entre la zona de Australia y la zona europea. Efectivamente, ese era un poco el interés que defendían. Pues es un buen ejemplo para entender lo que es el lobby.
mientras se está negociando el tratado, nosotros lo que hacíamos era reunirnos con políticos de la Unión Europea que estaban implicados en la negociación del tratado, que en este caso eran de la Comisión Europea, y bueno, pues hacerles entender que los productos cárnicos australianos tenían unos requisitos de sostenibilidad parecidos a los que hay en la Unión Europea, que hay suficiente demanda de carne en la Unión Europea como para necesitar productos de terceros países. Todas estas cuestiones, tratar de hacer entender a los políticos que estaban implicados en las negociaciones que la Unión Europea tenía una necesidad de importar carne a Australia. Es un ejemplo que yo creo que... Sí, no, se entiende bastante bien porque además es un producto que no es demasiado complicado, sino es como algo que todo el mundo consume todos los días, entonces al final... Claro, ok. Y bueno, ¿qué terminó, por ejemplo, lo de los productos cárnicos australianos? Bueno, pues el Tratado de Libre Comercio sigue negociándose a día de hoy. En 2024 se abrió una ventana de oportunidad para que se cerrasen las negociaciones, pero esto no pasó. En parte, no sé si, bueno, me imagino que algunos de los que nos están escuchando sí que están familiarizados con las protestas de los agricultores en la Unión Europea. Sí, claro. Y bueno, pues evidentemente los productores de carne europeos no querían que entrasen productos cárnicos españoles. Y una política más proteccionista a lo mejor. Efectivamente, y con otros productos de agricultura pues pasaba exactamente lo mismo, era un tema bastante sensible. Y al final, con todo esto de las protestas y demás, esa ventana de oportunidad se cerró. Claro. Y finalmente no se concluyeron las... Ok, claro. También fue un poco difícil porque fue año electoral. Los tratados de libre comercio en año electoral no suelen ser con pies de plomo, claro. Sí. No vamos a mover mucho por ahí porque, claro, ir con pies de plomo porque al final cualquier jugada que haces te puede costar un montón. Sí, efectivamente. Y bueno, como asistente parlamentario, cuéntame a qué te dedicas dentro del Parlamento, cómo es un día normal tuyo, me gustaría saber cómo funciona en sí el Parlamento, porque sí es verdad que todo el mundo está como muy consciente de la política local de su país, pero creo que a nivel europeo todos tenemos una noción de lo que es la Unión Europea y todos sabemos lo que es la Unión Europea, sobre todo que si en los beneficios más diarios como el ir a viajar con el DNI o algo por el estilo, pero sí es verdad que creo que muy poca gente se dedica a estudiar de verdad lo que es la política europea. Entonces, bueno, como APA, ¿cómo es un día normal tuyo? ¿Qué haces? Y bueno, ¿cómo consideras tú que es la mejor manera o más sencilla para explicar cómo funciona el Parlamento? Bueno, quizá antes de explicar cómo funciona el Parlamento, creo que es interesante entender cómo funciona el proceso legislativo en la Unión Europea, porque el Parlamento es el colegislador. Por lo tanto, sus funciones están... para entender sus funciones tienes que entender cómo funciona pues, la propuesta de leyes y la conclusión de leyes en la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea no es un Estado. Normalmente en los Estados el poder legislativo es el Parlamento y el poder ejecutivo es el Gobierno. Entonces, las propuestas de ley vienen o del Parlamento o del Gobierno y es el Parlamento el que las aprueba, que representa la soberanía nacional. La Unión Europea no es un Estado, es una organización internacional, pero sí que tiene vocación, o hay una parte importante de los políticos de la Unión Europea que creen que debería ser una federación, ¿no? Entonces, la Unión Europea aprueba leyes que son vinculantes para los Estados miembros, pero el Parlamento, al no ser un Estado, no representa la soberanía nacional. Con lo cual, digamos que hay dos intereses que tienen que ser representados. Por un lado, los intereses de los ciudadanos, que eligen a los políticos en el Parlamento, y por el otro lado, los intereses de los Estados miembros. Entonces, en la Unión Europea, el Parlamento no es el único legislador. Hay dos legisladores, el Consejo y el Parlamento. La Comisión Europea propone leyes, luego el Consejo y el Parlamento las modifican y las aprueban. Y tienen que negociar para llegar a un texto que al final es lo que se va a convertir en ley. Entonces, mi trabajo como APA consiste en participar en ese proceso legislativo, asesorar al eurodiputado respecto a las diferentes propuestas de ley que vienen por parte de la Comisión y participar en las negociaciones con el Consejo para llegar a un texto acordado y aprobar definitivamente la ley. Ok, así que tú eres como asesor. Yo soy asesor. También hay distintos tipos de APA. Hay APAs que se dedican más un poco a trabajos administrativos, a acompañar al eurodiputado, a asegurarse de que el eurodiputado, pues, a hacer la agenda del eurodiputado, asegurarse de que el eurodiputado
pues tiene todos los vuelos en orden, tiene todos los compromisos en orden, a gestionar las relaciones de eurodiputados, sí, más administrativo, logístico, y yo tengo un puesto más técnico. Entonces yo me dedico exclusivamente al proceso legislativo, a estudiar las propuestas de ley que vienen de la Comisión y bueno, pues a orientar un poco la posición de Vox respecto a esas propuestas y también a participar en las negociaciones con el Consejo, que es, como he dicho antes, colegislador junto con el Parlamento. Y, por ejemplo, o sea, yo me imagino que tú tienes que tratar con los APA o con los eurodiputados directamente de los otros partidos y de los otros intereses, por decirlo así, y llegar a un consenso, tú siempre defendiendo tus intereses, bueno, yo siempre defendiendo los suyos, pero llegar a un consenso para intentar presentar una ley a futuro. Sí, para intentar, bueno, o sí, claro, la ley o rechazarla nosotros. Claro. El Parlamento no presenta leyes. Claro. El Parlamento modifica y aprueba o rechaza las propuestas de ley que vienen de la Comisión Europea. Okay. Entonces nosotros no proponemos leyes, lo que hacemos es trabajar con las leyes que vienen o con las propuestas de ley que vienen de la Comisión Europea. Y esto, lo que has dicho antes de los partidos políticos, esto es interesante porque, bueno, en cualquier país existen partidos políticos que van... en la Unión Europea los partidos políticos son nacionales, son de cada uno de los Estados miembros. Y luego en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, se agrupan en torno a grupos políticos que tienen partidos de distintos Estados miembros. Entonces esto es bastante interesante dentro de mi trabajo porque muchas veces lo que tienes que hacer es negociar con los partidos de tu propio grupo político cuál va a ser la posición del grupo. Es más como una federación, como por decir así, en una parte tienes una federación española, como decir, de las Olimpiadas o por poner un ejemplo práctico, y por otra parte pues tienes un equipo como más que represente intereses, ¿no? Exacto. Nosotros, Vox, forma parte de un grupo político en el Parlamento que se llama Patriotas por Europa. Sí. Entonces, junto con Vox está el equivalente de Francia, el equivalente de Hungría, el equivalente de Holanda, el equivalente de Italia. Entonces, cada uno de los partidos tiene intereses distintos porque vienen de Estados miembros distintos y son realidades diferentes. Y muchas veces lo complicado es llegar a una posición común, pues tratando de respetar los intereses de cada uno de los partidos que componen el grupo. Claro, y que al final también considero que por mucho que los intereses de los partidos puedan tener cosas en común, también la realidad de cada país es distinta y cada país puede afrontar cosas distintas, supongo. Claro, efectivamente, sí. Okay. Además, nosotros, bueno, el Grupo Patriotas por Europa trata de respetar bastante las realidades nacionales y la soberanía de los Estados miembros. Entonces, hay grupos que aplican una disciplina de partido mucho más férrea respecto a los partidos que los componen. Nosotros sí que somos más flexibles porque está dentro de nuestra identidad, de nuestro ADN, respetar las particularidades de los distintos Estados miembros. Y ahí yo también digo que yo en parte también estoy de acuerdo con eso porque es que al final creo que bueno, que la Unión Europea nació como algo y se ha ido desvirtuando pues a través del tiempo, pero bueno, sí. Bueno, eso también estoy de acuerdo, si quieres podemos charlar sobre eso, pero tampoco se tiene que convertir en un meeting, ¿no? Claro. Y te quería preguntar sobre el ambiente dentro de tu puesto de trabajo, porque bueno, yo puedo decir que yo trabajo en algo totalmente distinto y mi ambiente yo siempre veo a las 4 mismas personas y pues nos conocemos muy bien y pues hay un trato que a lo mejor no te puede caer bien, pero no afecta tanto tu trabajo. Pero en un ambiente de trabajo pues tan grande, supongo que hay constantes cambios. ¿Y cómo te adaptas tú a ese tipo de cambios de que a lo mejor tú ahí estás hablando con una persona y a lo mejor ya le tienes agarrado pues, cierta afinidad a una persona, ya sea de tu equipo o pues de otro pensamiento? Y pues, bueno, hasta que cierto punto tú dices que ya esta persona está, pues tengo que trabajar con otra o tengo que empezar de cero otra vez aquí. Bueno, pues, a ver, lo primero que me gustaría decir respecto a esto es que yo estaba acostumbrado a trabajar en un ambiente muy internacional porque en la consultora en la que estaba había gente de distintos países. Entonces ahora, al haberme metido con Vox en el Parlamento Europeo, el equipo con el que trabajo a diario son todos españoles. Y en ese sentido sí que es más fácil encontrar afinidad con la gente porque es más parecida a ti. Es cierto que también trabajamos con gente de otros partidos, como te he dicho antes, pero en el día a día, lo que digamos, mi equipo, mi empresa, por poner, son todos españoles a día de hoy. Además, todos tenemos unas ideas parecidas, con lo cual
es fácil tener Claro. afinidad con ellos. No, claro, y además, bueno, están todos en Bruselas, supongo. Estamos todos en Bruselas, sí. Bueno, entonces supongo que también es mucho más fácil para hacer equipo, Sí, sí. el odio al frío en común y todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, ¿es un ambiente muy competitivo o es un ambiente más colaborativo? En general. No... Mi experiencia en Vox es que es un ambiente absolutamente colaborativo Ok, y bueno, también marcado por un sentimiento de patriotismo y de servicio a España, que al final claro. si hay una característica común en la gente que trabaja en mi delegación es esa. Ok. Y eso al final pues a lo que lleva es a un ambiente muy colaborativo porque todos trabajamos para un objetivo común y un objetivo en el que además Claro, claro, creemos. claro, ¿en qué creen? Y, por ejemplo, al trabajar con... Porque es que me interesa mucho como esta sinergia, porque al final uno ve en la política local que son casi que incapaces los políticos a día de hoy de ponerse a dialogar el uno con el otro, sino más bien se convierte en una clase de, no, tú hiciste esto y este hizo esto y el otro, que al final, hasta cierto punto, no sé qué tan fructífero es eso para un diálogo o para ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Porque claro, si yo no estoy dispuesto a hacer nada y tú no estás dispuesto a hacer nada, pues al final no vamos a lograr nada, vamos a lograr algo que no sea tan eficiente. En cuanto al trato con las demás personas y con las personas de pensamiento diferente, ¿es diferente en Europa o es más o menos la misma dinámica? En Europa está muy mal y ahí aprovecho para denunciar a mi grupo, a Partidos por Europa, que hace un cordón sanitario y el resto de grupos políticos no tienen relación con nosotros, no porque nosotros no queramos, sino porque ellos ¿Con cordón sanitario te refieres como a una ley del hielo? Sí, nos aíslan. Cuando hay negociaciones, por ejemplo, para hacer una ley, nos dejan fuera. Okay. Entonces, evidentemente, desde mi punto de vista, el diálogo entre grupos políticos en la Unión Europea no funciona. Y no funciona por una suerte de sectarismo ideológico que deja de lado a una parte, a un grupo político que representa los intereses de muchos ciudadanos que lo han votado. No, claro, es que Es el tercer grupo más importante del Parlamento Europeo. no, y que eso trata la democracia también, que bueno, que te dice, podemos estar de acuerdo o no, pero si tú estás aquí es porque alguien te votó. Y si tienes tal representación es porque alguien te votó y alguien estuvo de acuerdo Sí, con lo que tú dices ahí. es absolutamente antidemocrático Claro. no respetar lo que los ciudadanos han votado, que en el fondo es en lo que consiste el cordón sanitario. En ningunear a un porcentaje muy importante de gente en la Unión Europea que cree lo mismo que nosotros. Claro, claro. No, y además tenemos casos que no es solo como un grupo que están haciendo, por lo menos en Europa sí es un grupo que se está, que, por ejemplo, yo ahorita que estoy escuchando mucho más sobre ello, pero ya tenemos países que tienen representantes políticos, o sea, presidentes de esta parte. Entonces, es como un poco también excluir ese país, bueno, lo veo yo como un poco excluir la política de ese país. Sí, que tú dices, bueno, no tiene la culpa de... Sí. No, y yo creo que al final la urna manda y son los ciudadanos los que, entonces, en la medida en que crezca la importancia del grupo político, tanto porque empiezan a gobernar en países como porque pues a través de las elecciones europeas empiezan a representar una parte más importante del Parlamento, este cordón sanitario del que he hablado está destinado a fracasar. Porque no se puede ningunear a la gente tanto tiempo y al final, si se convierte en una opción mayoritaria, pues... Claro, es lo que hay. Ahora, con esto que tú me dices, o sea, se me ocurre una pregunta que a lo mejor no es un marrón, pero tú decides. Luego, si no me gusta, cortamos. Pero, ¿tú consideras que, en principio, entonces, la Unión Europea en sí como entidad puede tener ideología? Yo creo que la Comisión Europea tiene una ideología muy marcada, sí. Okay. Creo que la mayoría de gente que trabaja en la Comisión Europea, que como he dicho, al final es el que tiene la iniciativa legislativa, es decir, es el que propone leyes, un papel muy importante. La mayoría de gente que trabaja ahí tiene una ideología. Y bueno, al final la Comisión Europea la elige el Parlamento y es fruto de un pacto entre el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo y Renew Europe, que es como los liberales. Y bueno, pues la impronta ideológica de estos partidos se ve reflejada en la Comisión. Y
Y bueno, luego hay otra serie de cuestiones ideológicas que yo creo que influyen mucho el trabajo diario de la Comisión Europea, simplemente porque la mayoría de trabajadores de la Claro. Comisión Europea pues están influenciados por determinadas ideologías, ¿no? Claro, entonces diríamos que a lo mejor, para darle respuesta a la pregunta, pues el clima en tu equipo es mucho más colaborativo, pero al final, en términos generales, es mucho más competitivo. Evidentemente, entre grupos políticos hay... Claro, hay más rifirrafe. Sí, es más parecido a una política local de lo que nos podríamos imaginar a lo mejor. A lo mejor, bueno, lo estábamos hablando antes, que a lo mejor es menos pasional, menos de insultos, pero bueno, al final sigue siendo... Sí, yo creo que al final lo que prima son los intereses nacionales. Entonces, muchas veces por lo que es menos pasional es porque al político checo no Claro. le interesa lo que Sí, la lo que política pasa nacional. Entonces, claro, esos rifirrafes pues es más difícil que surjan. Vale, y bueno, siguiendo con este tema del Parlamento Europeo, o sea, ¿cuáles son los proyectos más importantes que tú puedes decir que has trabajado en los que... A ver, yo en el Parlamento Europeo llevo muy poco tiempo, Ok, pero bueno, o sea, yo trabajo en la Comisión de Economía. Para los que no estén tan familiarizados con la política, los parlamentos tienen el pleno, que es cuando se reúnen todos los parlamentarios, y pues en los plenos se votan las leyes y demás, y luego tienen comisiones que están divididas por materia, y estas comisiones son las que hacen el trabajo diario, son las que trabajan directamente en la propuesta, modificándola y demás, y luego se somete a votación en el pleno. ok. Entonces, yo trabajo en la Comisión de Economía y yo lo que llevo son todos los temas que tienen que ver con política económica que se tratan en la Unión Europea. Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en un tema de unión bancaria que es bastante importante. No me quiero poner técnico porque es bastante difícil de explicar, pero bueno, sí, suelen ser propuestas de mucha envergadura y que tienen un impacto muy grande en los ciudadanos de la Unión Europea. Ok. Con respecto a este tipo de proyectos, me imagino que son, o sea, de ser proyectos europeos, ¿qué tanta consecuencia real crees tú que deberían tener este tipo de políticas pues en realidades nacionales? Bueno, la Unión Europea tiene una serie de competencias que le otorgan los tratados. Sí. Y lo que yo creo es que la Unión Europea se tiene que ceñir estrictamente a las competencias que le otorgan los tratados. Creo que ha habido una tendencia a extralimitarse, es decir, a muchas veces invadir competencias que son estatales. Y creo simplemente que hay que respetar la ley, creo que hay que respetar lo que ponen los tratados y que la Unión Europea se ciña estrictamente a las competencias que le otorgan los tratados, porque la Unión Europea no deja de ser una organización internacional y por tanto tiene las competencias que sus Estados miembros han decidido cederle. Claro. Y ninguna más. Es un poco lo que yo creo. Dicho esto, por las competencias que tiene atribuidas la Unión Europea, que son competencias de bastante envergadura, pues las políticas de la Unión Europea tienen un impacto sobre el día a día de los ciudadanos mucho más grande de lo que los ciudadanos perciben. Claro. Sí, al final es verdad que muchas veces pues, las elecciones presidenciales en cada país sí resultan como tema de noticiero todo el tiempo y tema de luz pública todo el tiempo, pero al final creo que no se le da tanta importancia como se debería a las elecciones europeas, que en realidad al final también van a dirigir el futuro de tu país de cierta manera. Si me permites una reflexión. Claro, lo que quieras. El gran problema de la Unión Europea, desde mi punto de vista, es que está muy lejos del ciudadano y cuando alejas mucho los centros de decisión política de los ciudadanos, lo que resulta difícil es fiscalizar lo que están haciendo los políticos. Yo creo que el ciudadano medio español no conoce el nombre de ningún comisario de la Unión Europea y esta gente está legislando para ellos. Algunos de los problemas o de las soluciones que tienen en su vida diaria vienen directamente de aquí y no son capaces de poner a un responsable de, digamos, identificar cuál es el responsable de que una cosa sea de una determinada forma. Y eso es un problema. Cuando alejas tanto los centros de decisión política de los ciudadanos, pues el problema que tienes es que no puedes hacer responsable a nadie de los problemas que es como, yo siempre escucho como, no, es que son políticas europeas, pero es que al final no sabes ni quién la hizo, ni quién no la hizo. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, a mí me parece bastante dramático que haya unos señores aquí legislando y que la gente no sepa ni quiénes son. Claro. ¿Consideras que
la política europea es elitista, o sea, el ambiente europeo consideras que es elitista, o sea, lo digo porque me dijiste que, bueno, que está bastante alejado como del ciudadano, a lo mejor aquí en Bruselas es otro ambiente, porque al tenerlo tan cerca, pues al final siempre está a lo mejor un poco más pendiente, pero yo que, bueno, viví en Canarias un montón de tiempo, no te puedo decir, o sea, y te digo, y estudiando en la universidad y demás, no te puedo decir 5 personas que han sido parlamentarios europeos, y no sé hasta qué punto, pues, consideras que es un ambiente medio elitista, medio alejado a propósito, o es consecuencia de que... Bueno, yo creo que la propia naturaleza de dar tanto poder a una organización internacional lo que hace es alejar el poder del ciudadano medio y esto lo que permite es que los políticos en la Unión Europea tengan mayor margen de maniobra. Porque Claro, al no sentirse, o sea, al ciudadano medio no poder responsabilizar a los políticos por las políticas, claro, pues se sienten con mucho más margen de maniobra para hacer cosas que probablemente en política nacional no podrían hacer porque serían profundamente impopulares. claro. Y creo que tampoco se le da la cobertura que se le debería dar desde ciertos lugares como se le da. A lo mejor no genera tanto impacto, tanto clickbait, por decirlo así. Entonces, bueno, por ciertas partes creo que tampoco hay, no se le da la cobertura que se le debería dar. Volviendo al tema pues, tuyo, ¿qué consideras tú que son las principales habilidades que desarrollaste tú para llegar a trabajar en la Comisión Europea? Porque como estábamos hablando que a lo mejor es algo un poco alejado del ciudadano, que es algo un poco con unas características un poco especiales, ¿qué crees tú que necesita alguien para llegar a trabajar dentro de la Comisión Europea o dentro del Parlamento Europeo? Bueno, yo creo que es, primero, naturalmente hablar idiomas. Claro, claro. Pues, me refiero, hay gente hay algunos políticos en la Unión Europea que no te sorprendería lo mal que hablan. Claro. Quizás la habilidad más importante en este tipo de trabajos es ser capaz de sintetizar la información muy rápido y ser capaz de entender las líneas generales de los problemas y digamos, lo mollar dentro de las políticas públicas que van saliendo de forma rápida y bueno, manejarte bien con grandes cantidades de información. Creo que es lo más importante. Entonces, pues ser capaz de recibir un documento de 120 caras, ¿no? y extraer lo importante del documento de forma clara y rápida. Es quizá lo más importante. Claro, y me imagino que también, bueno, habilidades sociales, me imagino que son más que necesarias. Muy importantes también, sí. También para el tema de, bueno, de todo, el networking, de trato con la gente. ¿Hay algún tipo de carrera o especialización incluso, máster o algo, que esté, que tú, o sea, bueno, que se vea muy común dentro del Parlamento Europeo, que tú consideres que esté dirigida hacia trabajar en el Parlamento Europeo? Bueno, naturalmente hay mucha gente que ha estudiado ciencias políticas, Claro. hay mucha gente que ha estudiado derecho, hay mucha gente que ha estudiado economía, pero yo creo que debería de haber más gente con perfil técnico. La Unión Europea, por ejemplo, tiene muchas competencias en agricultura, tiene muchas competencias en materia medioambiental y yo creo que se echa un poco en falta perfiles más técnicos respecto a eso. Pues gente que sea ingeniera, gente que sea pues, ingeniera agrónoma o ingeniero en energías renovables, lo que sea, pero gente con un perfil más técnico que entienda verdaderamente cuáles son las cuestiones técnicas sobre las que se están legislando, ¿no? Claro. Sí, bueno, yo también, la verdad que yo también estoy de acuerdo contigo de que al final alguien que esté en ciencias políticas a lo mejor es bueno en términos de diplomacia o en términos de leyes o en términos... Pero yo sí soy más tecnócrata por esa parte de yo decir, bueno, el ministro de Economía debería ser un economista y el ministro de Industria... Pues, me dijiste que estabas en la parte como económica del Parlamento. Sí. Sí, trabajando como en los proyectos económicos. Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo ves Europa económicamente actualmente? Bueno, esto que voy a dar no es una opinión. Okay. En los últimos 10 años, el PIB real, o sea, el Producto Interior Bruto real, es decir, el crecimiento económico de la Unión Europea ha sido nulo. O sea, la economía europea lleva estancada desde la crisis de 2007. Y en ese mismo periodo de tiempo, el Producto Interior Bruto real de Estados Unidos se ha casi duplicado. Okay. Yo creo que eso responde a la pregunta. Claro. Si la Unión Europea
lleva 10 años más de 10 años sin crecer y nuestros rivales están creciendo, duplicando su PIB en ese mismo periodo de tiempo, te habla de que probablemente las políticas económicas que se han ido desarrollando en la Unión Europea no han sido las más acertadas. China ya superó también el Producto Interior Bruto real a la Unión Europea. Claro, sí, Entonces, eso también. El Producto Interior Bruto real, o sea, claro. pues eso te habla también de la pérdida de competitividad de la Unión Europea en el contexto global. Claro. ¿Y a qué crees que se debe esto? O sea, Bueno, yo creo que la Unión Europea se ha puesto palos en la rueda a sí misma, se ha disparado en el pie con toda una serie de políticas, en muchos casos políticas verdes. Creo que el Pacto Verde Europeo ha lastrado bastante la competitividad de las empresas europeas, que están sometidas a una serie de condiciones de burocracia. También o sea, creo que en Europa vivimos en verdaderos infiernos fiscales comparado con otros países. Y bueno, pues todo esto lastra la capacidad de los ciudadanos y de las empresas de generar riqueza. El otro día leía pues, que Estados Unidos es puntera en inteligencia artificial, es puntera en recursos naturales, es puntera en China, es puntera en vehículos eléctricos. En Europa somos punteros en burocracia. Y es el gran drama de la Unión Europea. Y esto creo que es algo que es una opinión compartida. Se han publicado determinados informes, por ejemplo el informe Draghi, que es un informe que se le encargó a Mario Draghi para analizar cuáles son un poco los principales problemas que enfrenta la economía europea. Y el gran problema, que no es nada nuevo, es la burocracia y las trabas administrativas que enfrentan las empresas. Y bueno, creo que el Pacto Verde Europeo ha acrecentado esos problemas de los que ya adolecía la economía europea. y bueno, tú tienes estudios en términos de burocracia, estás haciendo un trabajo, básicamente, para tratar la burocracia. No sé si me puedes hablar un poco más de tu trabajo. Sí. O sea, con trabajo me refiero a trabajo académico, ¿no? El trabajo surge porque bueno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha comprometido esta legislatura a reducir en un 35% las trabas burocráticas que enfrentan las empresas, en un 25% de las empresas y en un 35% de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, la pregunta que surge de eso es, ¿un 25% de qué? Claro. Es decir, ¿están contabilizadas esas trabas burocráticas? Claro. Porque a mí, tal y como está, o sea, esa propuesta, tal y como se ha planteado, me parece un brindis al sol, ¿no? Claro. Entonces, el trabajo tiene por objetivo identificar cuáles son las legislaciones que imponen trabas más onerosas para las empresas, como punto de partida para poder, de verdad, desarrollar un plan para cortar significativamente las trabas burocráticas a las que hacen frente las empresas. Y en segundo lugar, tiene por objetivo discernir si es posible reducir significativamente las trabas burocráticas a las que hacen frente las empresas y a la vez mantener la política de sostenibilidad de la Unión Europea. Porque, de hecho, el otro día leía un informe, gran parte de esas trabas burocráticas vienen de la política de sostenibilidad. Entonces, probablemente, para reducir significativamente esas trabas que están lastrando la competitividad de la economía europea, haya que renunciar a este tipo de políticas. ¿Crees que a lo mejor hemos corrido demasiado en términos de sostenibilidad y no estábamos tan preparados? ¿O crees que, bueno, que no, o sea, que directamente no tiene sentido? No, yo naturalmente tiene sentido. Lo que creo es que la mayoría de problemas de sostenibilidad son problemas globales. Entonces, que la Unión Europea se esté dedicando a ir mucho más rápido que sus competidores, lo único que hace es lastrar su competitividad y probablemente este tipo de medidas tendrán que ser acordadas a nivel internacional y tratar de enfrentarlo de la mejor manera posible sin ponerte palos en la rueda cuando estás compitiendo contra otros países, ¿no? Claro, a mí lo que sí me parece tonto es como decir, bueno, que algo que estaba hablando el otro día con un colega, que es decir, al agricultor español, pues sí le exijo 10.000 formularios y 10.000 requisitos, pero después al tomate que viene de afuera no le exijo nada. Sí. O le exijo muy pocas cosas. Entonces, yo creo que, o sea, yo no estoy diciendo ni que uno esté bien ni que el otro esté mal, pero si tienes un pensamiento y tienes cierta directriz política y tienes cierta intención política de verdad,
no puedes aceptar que, bueno, aquí sí, hay que, en términos de energía, en términos de tal, pero después viene un producto chino y entra aquí como Pedro por su casa y en realidad no hay ninguna medida, entonces claramente, o sea, claramente es como, no hay ni siquiera competencia, porque es como, te estás perjudicando a ti mismo y al final de afuera está llegando un montón de cosas que podrían producirse aquí, solo que no se lo está permitiendo para el museo de... Sí, ese es el gran drama que viven los agricultores Claro. europeos. Entonces, creo que a la agricultura muchas veces se le ha culpado de ser los principales responsables pues, de las emisiones Sí, de claro. los demás y bueno, se han hecho políticas que iban en contra de los intereses de los agricultores europeos. Le has dado la capacidad de producción de los agricultores europeos y la demanda de productos agrícolas la has cubierto con productos que vienen de fuera y que no cumplen con absolutamente ninguna de las condiciones que... Claro. Entonces, yo creo que cualquier persona puede ver el problema ahí, ¿no? No, y en términos de burocracia, es que ni siquiera, porque sí, la parte de sostenibilidad entiendo que, bueno, afecta a todas las industrias, porque todas las industrias usan energía, todas las industrias emiten, pero es que hasta en temas de papeleo del ciudadano de a pie creo que es un problema súper grave. Yo tengo un amigo que trabaja en Estados Unidos y hacía Uber, que en principio fue una aplicación creada para personas que no son taxistas, y a lo mejor 3 horas al día, en la mañana, para completar el sueldo. Si tú quieres ser Uber en Holanda, tienes que sacarte la licencia de taxista, tienes que invertir como 4.000 euros, ni siquiera tiene que ser un carro tuyo, sino que tiene que ser un carro especial, entonces como pierde toda la gracia. O sea, es como en cosas así como una aplicación, pierde toda la gracia, que es como decir... Esto es una cosa que he hablado bastantes veces con mis amigos y demás. Yo viví en Estados Unidos también, en Texas. Y es verdad que muchos de los conductores de Uber eran estudiantes que... Sí, claro, que quieren sacar... dinero extra, sí. Quiero salir de fiesta este fin de semana, entonces tengo el dinero para comer, bueno, voy a hacer Uber para salir. Sí, yo. O quiero completar mi mes, o quiero... Entonces, creo que también es cortarle un poco de posibilidades a... Y bueno, te digo, yo empezando este proyecto, o cualquier proyecto, yo he intentado varios emprendimientos antes, y la verdad que muchas veces siempre me encuentro con lo mismo de decir, es que no entiendo, o sea, no sé si es que a lo mejor yo soy tonto, pero es que no entiendo muchas veces la fiscalidad del punto de decir, no sé en qué agua me estoy metiendo, o sea, no, creo que no es algo que esté para nada claro, y creo que es algo que se complica por complicarse muchas veces. Sí. También eso tiene que ver con la existencia de distintas administraciones públicas. Claro. Cada una pone sus impuestos y demás, Claro. entonces al final te meten en una maraña administrativa que muchas veces no es tanto el tipo impositivo del impuesto, es decir, la cantidad que pagas, lo que te echa para atrás, sino la complejidad de todo el entramado impositivo que existe, ¿no? Te tienes que leer 50 leyes, a lo mejor ya no quiero hacer, ya no quiero emprender, prefiero quedar en mi casa y... Creo que en España especialmente se le ponen muchas trabas a los emprendedores. El sueño español es ser funcionario. Claro. Y creo que la mentalidad de los jóvenes, o sea, es decir, que el mejor modo de vida que vean los jóvenes sea trabajar de funcionario, que no tengo nada en contra de los funcionarios, que me parecen necesarios, no, 100%. pero creo que en parte ese modo de ver las cosas es porque cualquiera en España percibe que emprender es dar un salto al vacío. Claro. Porque te vas a encontrar con muchas piedras en el camino y bueno, pues al final optas por una vida más sencilla, ¿no? Sí, claro. No, y tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, más si has vivido en Estados Unidos, te das cuenta que en Estados Unidos cualquiera, que tampoco, o sea, no digo que todo sea perfecto, pero que en términos de emprender cualquiera... De hecho, tú desde aquí puedes abrir una empresa en Estados Unidos y te compras una dirección de esta para que te lleguen los correos y por 250 euros en un día tienes una empresa. Pues sí, para bajarlo a la realidad, pues esto es una de las causas de que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos crezca y el de Europa no. Y la gente es más libre y tiene mucha más facilidad para producir y para emprender proyectos empresariales. Claro. Y bueno, ya vimos que el problema básicamente, pues, podemos resumirlo en mucha burocracia por, a lo mejor, decisiones mal tomadas en su momento. Sí, yo creo que la propia, digamos, estructura de la Unión Europea favorece que la sobreregulación.
Y luego creo que la ideología que impregna pues todas las decisiones de la Comisión Europea también favorece la sobreregulación. Y bueno, en la medida en que no se cambie, en la medida en que la ideología que, digamos, influencia las políticas en la Unión Europea siga siendo la misma, este problema no va a poder ser resuelto. Claro. Hay que cambiar un poco la mentalidad de la gente y hay que cambiar también las bases ideológicas que propician este tipo de medidas que desde mi punto de vista son suicidas. Okay. O sea, entonces es un problema estructural mucho más allá de pues, quien esté ahorita gobernando, sino es un problema más estructural del ciudadano, ¿consideras tú? Bueno, creo que es un problema ideológico, creo que es un problema de haber adoptado una serie de premisas ideológicas que a lo que te llevan es a aprobar políticas que lastran absolutamente la competitividad de la economía europea. Y entonces la clave es cambiar esa ideología. Y, por ejemplo, ¿qué medidas tomarías tú si, o sea, para resolver este, porque claro, es que es un problema demasiado complejo, considero yo, porque al no ser algo de, bueno, el impuesto no es 25, sino es 20, o este acuerdo no salió, o no es algo tan físico, considero yo. Bueno, por ejemplo, la legislatura pasada se aprobaron muchas políticas verdes como parte del Pacto Verde Europeo y ahora los políticos europeos hablan de que hay que hacer una pausa, ya hemos aprobado esto, ya tenemos que desarrollar lo que ya existe. Pues yo lo que creo es que hay que derogar gran parte de lo que ya existe. Claro. Creo que hay que identificar cuáles son las normas que están haciendo la vida imposible a los empresarios y una vez identificadas, hacer un plan sistemático para ir eliminándolas. Y en vez de ser tan ideológicos a la hora de legislar, tratar de entender cuáles son los problemas de la industria, acoger con brazos abiertos los puntos de vista de la industria cuando estás haciendo legislaciones que les afectan. Y creo que esta es un poco la clave de cómo se facilita la vida a la gente que está produciendo y generando prosperidad. Claro. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo anecdótico, que es el ejemplo de Canarias, donde sí es verdad que por temas de sostenibilidad y por temas pues, de ambiente y demás, hay muy poca industria. Hay muy poca industria, de hecho, La Palma, el cielo de La Palma, con el tema de las estrellas y demás, ni siquiera se permite tener cierto tipo de luces en la carretera para no contaminar. Pero a decir verdad, no sé hasta qué punto es un sesgo, pero considero que la gente en Canarias está muy orgullosa de ello y protege mucho este tipo de políticas. Entonces, ¿cómo harías tú en un espacio, por ejemplo, como Canarias, para tener un desarrollo económico un poco más fructífero, teniendo en cuenta que el ciudadano en sí está feliz con este tipo de políticas o las considera un deal breaker, las considera irrenunciables, por decirlo así? Bueno, yo no me quiero meter tampoco en... O sea, yo no conozco la realidad, la realidad de Canarias y no, digo Canarias por un punto, pero digo en general... Sí, entiendo que, bueno, pues... Entiendo que haya un sentimiento conservacionista en Canarias. Yo también me considero una persona... Pues, yo soy un amante de la naturaleza, me gusta que se conserven los espacios naturales. Me gusta que no todo sea urbanización. Creo que es un sentimiento que comparto. Y bueno, creo que si tomamos como ejemplo Estados Unidos, por ejemplo, u otros países que también económicamente, pues creo que son países en los que se respeta perfectamente la naturaleza y existen también espacios de conservación, con lo cual no creo que esto sea incompatible con tener un buen desarrollo económico. Claro, yo estoy de acuerdo porque digo, creo que todo es encontrar un equilibrio en términos de tanto de ambiente como de cualquier cosa. Que es algo que a mí me choca bastante de lo que estábamos hablando antes de las políticas locales, que yo no me puedo sentar a ver un debate político español porque parece un programa del corazón más que un debate de altura política. Y es algo que a mí me molesta bastante por el hecho de decir, creo que es más protección a tu pensamiento que un interés real en los ciudadanos. Porque, bueno, no sé, yo puedo estar de acuerdo contigo en muchas cosas y puedo no estar de acuerdo contigo en muchas cosas, pero al final, tal, no tengo que poner ni insultarte ni y eso sí es un tema que creo que
algo bastante mejorable. ¿Hay alguna figura europea o algún personaje europeo que te haya motivado, que te motive, que te guste especialmente? Bueno, pues yo trabajo para Vox y he tenido la suerte de conocer en persona a Jorge Buxadé y colaborar con él y creo que es una persona admirable. Creo que es una persona que siente amor genuino por España. Es una persona muy preparada, es abogado del Estado, que es una de las posiciones, si no la más difícil en España. Y bueno, pues la verdad que a mí me ha sorprendido su forma de trabajar, la energía que tiene y el sentimiento de amor por su país y de querer servir a los españoles que tiene de forma genuina. Entonces, bueno, además muchas veces los políticos dan una determinada imagen Claro. En público y luego, pues cuando los conoces a nivel personal, te sorprenden. Y en este caso, pues yo, aparte de considerar una persona sobradamente preparada y con una inteligencia pues, única, probablemente también le considero un buen jefe y una buena persona. Claro. Entonces, la verdad que me Claro, si no fuese dentro del ámbito europeo, igual estaría feliz con el jefe. Sí, me ha parecido una persona, pues, como tiene que ser una persona, y como tiene que ser un jefe y como tiene que ser un político que está al servicio de su país de forma genuina. Ok. Sí. Ya a nivel personal, ¿cuáles son tus próximas metas dentro de tu carrera pues, en el Parlamento? Bueno, a ver, yo, como hemos dicho, estoy haciendo una tesis doctoral, entonces quiero terminarla. Claro. En algún momento me gustaría ser profesor en la universidad. ¿Algún específico o...? Bueno, yo estoy haciendo mi tesis doctoral en la UCAM, que es la Universidad Católica de Murcia. Sí. Entonces, si surgiese una oportunidad ahí, me gustaría. Además, pues, llegado el momento de vivir en Cartagena o en Murcia también me gustaría. Y bueno, pues si en la medida en que siga trabajando con Vox y siga un poco metido en política, pues estaré donde se me necesite. Okay. Yo me pongo al servicio Okay. de donde más faltaba Claro. y ya está. Claro, no tienes un interés especial con la política europea o la local, sino es más como un deber de decir, bueno, donde mejor pueda servir tu... Donde más útil pueda ser. Bueno, creo que el trabajo que hacemos en Vox es positivo y donde más útil pueda ser para ese trabajo, para ese servicio, pues ahí iré. Claro. Tiene sentido. Y, por ejemplo, considera algo que me pasa a mí con este tipo de puestos, que para mí fue una sorpresa en Holanda, con el tema del funcionariado y demás. ¿Consideras que la Unión Europea o las personas que trabajan dentro de la Unión Europea están anticuadas en cierto sentido o están ciertamente actualizadas? Porque me ha pasado otra experiencia anecdótica de ir a lo mejor a escanear mi título para enviarlo a la universidad y cuando estaba haciendo las pruebas de selección específica, de competencia específica, perdón, y que la persona que me estaba atendiendo no supiera escanear un documento. Sí. Pero porque era una persona muy mayor que comprendo que bueno, que llegan nuevas tecnologías que no sé hasta qué punto es nuevo, pero sí es verdad que no es una persona que a lo mejor en su momento estuvo muy preparada, pero a partir de que no se actualiza... ¿Y esto dónde te ha pasado, verdad? En La Palma. En La Palma. Sí, porque claro, yo estaba en La Palma haciendo las pruebas de competencia específica y tenía que enviar pues todo mi título de postilla de Venezuela y demás para la Laguna, que fue donde estudié. Y bueno, básicamente pues, no, ya pasó hace unos años, pero quiero saber si esto también se representa dentro de la Unión Europea. Creo que no es esa problemática aquí no existe de forma tan clara, ¿no? Claro. La gente también que trabaja en las instituciones europeas suele ser más joven. No lo veo, pero bueno, yo también he tenido experiencias en España. Claro. No, bueno, de hecho, en Holanda tú vas y todos hablan 5 idiomas y te atienden súper rápido, hay gente súper joven y preparada y después digo... Yo recuerdo cuando fui a recoger mi título de bachiller o de la ESO, no me acuerdo, al instituto, entonces yo fui a recogerlo y había una señora que me atendió, se puso a buscarlo en los archivos gigantes. Y pues esto tendría que estar... Claro. Tendrías que hacer un clic y sacarlo.
imprimir. La verdad que sí. No, eso yo creo que pasa más en España que... Claro, claro. O sea, entonces en términos europeos pues se puede decir que hay un ambiente, puede decir, más joven. Sí. Y bueno, más preparado, Sí. más actualizado. También hay muchos recursos, creo, y creo que se forma mucho a los trabajadores de la comisión, pues tienen formaciones continuas, tienen muchos recursos. También se nota que hay más recursos que en la administración española, probablemente. Volviendo con tu carrera, ¿te ves alguna vez trabajando en la parte privada? Como decías que trabajaste en una consultoría y demás, ¿te ves volviendo a la parte privada o...? Sí, sin duda. Sí. Yo de hecho creo que, por lo menos lo creo para mí mismo, que no puedes estar viviendo en lo público toda la vida. Para mí es un deber contribuir a la economía y ser productivo. Y bueno, estoy seguro de que en algún momento de mi vida probablemente emprenda o tenga algún proyecto personal, me gustaría hacerlo, sí. Ok. No, me parece súper bien. Hay la gente que trabaja en el Parlamento, ya esto, bueno, para interés de a lo mejor las personas que están viendo, suelen trabajar allí mucho tiempo seguido o suelen tener carreras largas dentro de la política europea o es más algo temporal hasta que haya elecciones. Bueno, la verdad que depende, hay de todo. Antes en España el Parlamento Europeo era el lugar al que iban los políticos al final de su carrera. Claro. Pero ahorita, si lo analizas bien, pues, por ejemplo, Pablo Iglesias fue eurodiputado. Hay muchos eurodiputados hay muchos políticos que han empezado aquí en la Unión Europea y luego se han ido a España. Entonces yo creo que eso ya tampoco pasa de forma tan clara. Jourdan Bardella, que es digamos, el número 2 de la agrupación nacional, el partido francés, tiene 29 años y es eurodiputado. Okay. ¿No hay edad mínima para ser eurodiputado? No, creo que la más joven en la historia es una mujer que se llama Peter Hansen, creo que es sueca y era de los Verdes y creo que fue eurodiputada, bueno, nació en 1999 okay. Y fue eurodiputada en la legislatura pasada ya. O sea, en 2019 ya era eurodiputada ya, con lo cual lo fue pues con 20 años o 20 y pocos años. Ok. Bueno, ya aquí más o menos me vuelvo a hacer tu respuesta, pero ¿crees que la zona euro necesita más integración? ¿Ya es suficiente? ¿O crees que incluso deberíamos dar unos pasos para atrás en términos de integración? Yo creo que hay que ser inteligentes con esta cuestión y hay que ser prácticos. Entonces para las competencias, la Unión Europea, existe el mercado interior europeo, claro. Y para que el mercado interior europeo funcione hay determinadas cosas que tienen que estar armonizadas. Pues en esas cosas pues habrá que armonizar. Pero en todas las cuestiones en las que la Unión Europea no tiene competencia ni debería tenerla, se tienen que respetar los Estados miembros, que además son los más capaces de adaptar la política a la realidad de los países. Porque la realidad y los intereses no son los mismos en Rumanía que en España. Claro. Ni siquiera a nivel geopolítico. Sí, no, totalmente. Y en términos, por ejemplo, de una urgencia, un ejemplo hipotético, hay una guerra mundial, ¿crees que, o sea, digo, por términos hipotéticos, ¿crees que sería beneficioso pues, adoptar algo más macro a nivel euro o incluso en esos casos es más como, bueno, que cada uno vele por su... Bueno, digo un ejemplo hipotético extremo, en términos de urgencia. Pero no sé, no he tenido muy bien la pregunta, de verdad. O sea, por ejemplo, hubo un desastre natural que afecte a gran parte de Europa. ¿Crees que cada país debería poder manejar la situación o crees que en ese caso es más beneficioso una persona, un ente, como decir, más central que puede ser? Yo creo que independientemente de cuál sea la administración competente para gestionar de primera mano el desastre, que será, me imagino, la más cercana. Claro, sí, creo que cuando hay un desastre natural, como lo que ha pasado en Valencia, se tienen que dedicar todos los recursos posibles y todas las administraciones públicas tienen que aportar su granito de arena para solucionar este tipo de situaciones. Entonces ahí yo no me pondría a discutir si... No, claro.
pues que lo gestione la administración que más cercana al desastre ha sido, pero que lo gestione con el apoyo de absolutamente todas las administraciones. Obvio. Y eso es. Pues, bueno, yo creo que la verdad ha sido una conversación bastante completa en cuanto a términos europeos. Creo que yo por lo menos he podido entender un poco más de cómo funciona el término pues, de leyes, porque sí es verdad que uno tiende a pensar o los dos extremos, o que hay mucha gente que está viviendo por vivir, o que hay mucha gente que te está legislando directamente y que... Entonces creo que al final es un equilibrio, creo que sí hay legislaciones que pues afectan a todo el mundo, creo que, bueno, todo el mundo dentro de Europa, y creo que algunas también, también afuera. fuera, sí. Como por ejemplo que... Bueno, pues muchas veces la Unión Europea, al final, bueno, por poner un ejemplo que se entiende muy bien, las empresas europeas tienen sus cadenas de suministro y demás en terceros países. Claro. Entonces, si pones una legislación que afecta a una empresa que tiene filiales o que tiene cadenas de suministro en otros países, Claro. estás afectando también a la economía de esos Claro, países. claro. Poner un ejemplo así que se ve claro. Porque por ejemplo, si yo tengo una filial en un país externo... Mira, por ejemplo, un ejemplo que se ve claro. Hay un reglamento, que es el reglamento de deforestación, y en este reglamento clasifica las distintas regiones y países del mundo en alto riesgo de deforestación, riesgo medio, riesgo bajo, ¿no? Okay. Entonces, si una empresa europea está operando en un país, o pues, imagínate que está operando en Mozambique, Okay. y Mozambique es clasificado como riesgo alto, entonces tiene que hacer toda una serie de papeleo y de verificaciones y de cosas que son bastante costosas para demostrar que esa empresa no está contribuyendo a la deforestación en Mozambique. Okay. ¿Qué pasa? Pues que si te califican como riesgo alto, lo que va a hacer la empresa es mover la producción a otro. Entonces, la Unión Europea tiene bastante influencia en otros países que no son miembros. Ok, entiendo, claro. Bueno, en términos también de aranceles y demás, me imagino que también puede afectar a... Quiero que le des un consejo a cualquier persona que, bueno, que quiera, que le guste experimentar por esta parte de la política europea, qué necesita hacer, qué no necesita hacer, por dónde puede empezar, a lo mejor alguien que está en la universidad, alguien que esté terminando el bachillerato, por dónde podría ir tirando. Bueno, yo soy partidario de que la gente se forme bien. Y si alguien tiene un interés en la política, pues hay think tanks, hay organizaciones. Yo les aconsejo que si tienen ese interés, que vayan a conferencias, que se formen lo máximo posible. Y si les interesa y quieren empezar a trabajar en política o así, el consejo que doy es que toquen todas las puertas posibles. Que no... Las cosas no llegan por arte de magia, hay que moverse y sobre todo que estén dispuestos a trabajar y que lo hagan por vocación de servicio. Claro, porque al final, bueno, tú entras en la Unión Europea como parte de un equipo seleccionado por el partido en el que militas, ¿no? No, yo no soy militante de Vox, lo cual me parece muy positivo, porque claro, hay partidos, y lo voy a decir, el Partido Socialista en la Unión Europea solo contrata gente que se presenta con el carnet de militante. Okay. Pues a mí me parece bueno y positivo que un partido político contrate a gente. Si tiene un buen perfil, o sea, efectivamente. Si tiene un perfil preparado y... Sí, y es una cosa que celebro de Vox, claro. Que primen la capacidad de la gente y el perfil de la gente sobre la militancia en el partido. Entonces, por ejemplo, para obtener un trabajo como el tuyo, básicamente, ¿es una aplicación como para otro trabajo normal o es más networking, a lo mejor de que también conoces a alguna persona y esa persona está bien trabajando contigo y decide incluirte en su equipo? O... Hombre, para ser... O sea, el proceso de selección es como en cualquier empresa, pues haces tus entrevistas, a lo mejor hacer algún ejercicio y demás. Pero es cierto que a veces pues, no ves las ofertas de trabajo publicadas o entonces te tienes que enterar de la oferta de trabajo de algún modo. No está en LinkedIn. No está en LinkedIn, sí. Entonces, por lo general, sí que suele ser alguien de dentro que te dice, oye, ha salido esto, ¿te interesaría trabajar con nosotros? Entonces sí, pues funciona un poco con networking, sí. Ok. Pues súper bien. Ahora, bueno, una parte personal que es algo que me gusta hacerle a todos los invitados. Yo soy súper aficionado de los viajes y súper aficionado de todo el tema de
turismo y de conocer diferentes culturas, y bueno, me imagino que tú también al trabajar en un ambiente tan internacional, Ujú. ¿cuál dirías, ya este fuera de política y de... Mejor. Sí, sí, ya puedes respirar, puedes tomar algo. ¿Cuál dirías tú que son tus 3 países para visitar, ya sea favoritos o que estén en tu lista de... Bueno, que haya estado. Puede ser que hayas estado o que estén en tu lista que tú digas, esto me... Me gustaría mucho conocer bien Hispanoamérica. Ok, Me encantaría. No he estado nunca. ok. Y sí que he estado en el extranjero, he conocido a mucha gente Claro. hispanoamericana y demás, y es cierto que me siento mucho más próximo a ellos de lo que me siento a un alemán, por ejemplo. No, 100%, 100%. Entonces, bueno, también hay un pasado común entre Hispanoamérica y España, me parece muy interesante ir para allá y comprender mejor lo que es Hispanoamérica, que además a nivel natural y demás, pues Claro. hay algunos sitios que son increíbles. Y de haber que haya estado, pues yo he viajado bastante, pero he estado fuera de Europa, solo he estado en Estados Unidos y en Marruecos. Entonces, pues mira, Texas me gustó mucho, me gustó bastante. Además, como todo Estados Unidos, cada estado parece un país, Sí, básicamente. Sí. Y Texas es un país que mola. A mí me gusta. Es un país que es un estado que sí que tiene una cultura súper diferente. Sí. Y lo que es gracioso es que, bueno, que está ahí cerca de California relativamente y son totalmente distintos. Sí, es muy auténtico. Sí, la verdadera Estados Unidos de esa... Había un mapa que vendían ahí en Austin que era pues, el mapa de Estados Unidos, ¿no? En el estado de Texas ponía Estados Unidos de América y el resto de Estados Unidos ponía Canadá. Sí. No, pero está muy bien. Bueno, tío, Pues nada, muchas Un gracias placer. y nada, seguro que nos volveremos a... ¿cómo la pasaste? Muy bien. ¿Te sentiste cómodo todo el momento? Bien, tranquilo. Me hubiese gustado parte personal más larga y no hablar tanto de política, que es un poco coñazo seguro, pero bueno. La siguiente seguro que mucho mejor. Perfecto, pues muchas gracias. Venga, Venga.